abogado César Gutiérrez Priego, que hay algunos que me dicen, ay, es que otra vez el abogado. Pues si ustedes consiguen a una voz más autorizada y con conocimiento jurídico para hablar de estos temas, me avisan, porque de plano no creo que Roberto Gilswart quiera entrarle sin máscaras como siempre lo ha hecho César Gutiérrez Priego, al cual le doy la bienvenida aquí en Reporteros MX. ¿Cómo estás? Mi querido Manuel, un placer estar contigo como siempre, a la orden. Pues ahora yo no sabía, pero la Suprema Corte actúa según los sentimientos, pero no de la nación, sino de Alcántara Carrancá. Admite el propio Alcántara Carrancá que no puede echar atrás una reforma constitucional con una acción de inconstitucionalidad. Y así con descaro total dice, sin embargo, acabo de reflexionar y resulta que sí podemos hacerlo. Tal cual, César. Sí, mira, para que la gente nos pueda a lo mejor seguir el hilo y entendernos un poco, se presentaron varias acciones de inconstitucionalidad, alguna por parte del Partido de Acción Nacional, otra por parte del Partido Revolucionario Institucional, algunos diputados de Zacatecas y por Movimiento Ciudadano. Todos estos se acumularon. Recordemos que incluso la Corte, por medio de una ley reglamentaria, que es la ley orgánica del Poder Judicial Federal, dijeron, bueno, pues nosotros sí tenemos facultades para por lo menos entrar al estudio de si una reforma constitucional puede, vía una acción de inconstitucionalidad, impugnarse. Y que muchísima gente dijimos, bueno, pues ya sabemos por dónde va a ir a lo mejor la intención del proyecto, ¿no? Obviamente el proyecto se lo dieron al ministro José Luis González Alcántara Carrancá para que hiciera el proyecto. Él ya hace público el proyecto y dentro de los puntos que señala, para que quede claro, es reconocen que existen los antecedentes en la misma Suprema Corte de Justicia en donde no puedes tú detener una reforma constitucional vía una acción de inconstitucionalidad. Pero todavía fueron más allá. Dicen, sin embargo, que esa es la palabra clave, me parece, ahora tenemos un nuevo criterio. Como las reformas a la Constitución, podemos considerar que esas reformas tienen que ver con una ley electoral, porque ahí viene el sin embargo en una nueva reflexión, ¿no? Dicen, bueno, pues entonces esa sí es una ley federal electoral, y como es una ley federal electoral, pues entonces sí podríamos nosotros darle entrada a esta acción de inconstitucionalidad en su contra. ¿Y qué es lo que quieren atacar directamente, mi querido Manuel? Lo que ellos quieren atacar directamente es la elección mediante el voto popular de jueces y magistrados. Asimismo, de aquellos jueces sin rostro, que es lo que conocemos para los delitos de delincuencia organizada. De hecho, si me permites la interrupción, César, incluso los propios medios de comunicación están vendiéndolo en plan de, pero Alcántara Carrancá, no crean que va por toda la reforma judicial, o sea, sí se queda la elección para ministras y ministros, pero sí se va a quitar jueces y magistrados, o sea, no está acabando con todo, pero es que no hay concertaciones, ni negociaciones, ni matices, es todo o nada, o sea, todavía incluso hay una narrativa de, pero está dejando la elección para ministros, no se quejen mucho, ¿eh? Exactamente, mira, ellos lo quieren manejar de esa forma, incluso, ¿no? Lo que se tiene entendido, él presenta el proyecto, obviamente en la sesión que se llevará a cabo el día jueves 31, es cuando se tiene proyectado que se discute el proyecto. Como bien lo señalaste tú, la Corte sí tiene los votos suficientes para aprobar el proyecto del ministro. El problema es que nuevamente vamos a entrar en una problemática que nuevamente puede generar una crisis constitucional. ¿Por qué? Porque ellos mismos reconocen que no es la vía correcta para poder detener una reforma, pero ellos lo que quieren decir es jueces y magistrados por voto popular, no porque lo consideramos que puede ser una ley electoral. Como se dieron cuenta que ellos no podían frenar un proceso electoral, lo que hacen es ir en contra de estos dos artículos que parecería, o por lo menos lo que quieren dar a entender, que como tiene que ver con cuestiones de leyes electorales, pues es una ley federal que está por debajo de la Constitución, aunque viene en la misma Constitución, ¿no? Entonces, lo que me parece importante que la gente pueda entender es que ellos mismos reconocen que no es la vía, que no tienen facultades,
pero el sin embargo, ¿sí me explico? Ahora les da a ellos la posibilidad de decir, bueno, nosotros ahora consideramos que aunque sea la Constitución, realmente se está pues, manejando como si fuera una ley federal electoral. Entonces, como es una ley federal electoral, nosotros sí podemos intervenir. ¿Qué es lo que ellos quieren hacer? Porque incluso se supone que va de la mano con lo que pasaría el día de mañana. Se supone que el día de mañana estos 8 ministros que consideramos que van a ser aquellos que votarán a favor de este proyecto, aquellos que están en contra de todo lo que proponga el gobierno federal y aliados, presentarán su renuncia, misma que empezará a surtir efectos hasta el año 2025, que es cuando se podría llevar a cabo las elecciones. ¿Qué es lo que quieren ellos? Quedar ellos como los héroes que detuvieron la elección de jueces y magistrados, sacrificando su puesto como ministros. Eso es lo que ellos quieren. ¿Por qué? Porque no faltará quien diga, bueno, si bien es cierto que los ministros son los máximos representantes, ¿no? del Poder Judicial Federal, la Suprema Corte de Justicia como tal, también la realidad es que no es necesario tener carrera judicial, que es lo que ellos defienden supuestamente, ¿no? Porque sabemos que hay muchísimos ministros que no tienen carrera judicial y que realmente, bueno, pues es una encomienda de carácter político, aunque tiene funciones jurídicas, porque eran propuestos por el Ejecutivo, ¿no? Obviamente el Congreso era quien, de acuerdo a los perfiles, determinaba por quienes votaban a favor y así es como se podía determinar quiénes iban a ocupar los cargos de ministros. En este caso, lo que ellos quieren es, vamos a salvar al Poder Judicial, aunque nosotros tengamos que dejar nuestro puesto, para que entonces sí, mediante el voto popular, la gente pueda seleccionar a ministros de la Suprema Corte, pero que el Poder Judicial no se toque. Eso es lo que ellos están buscando hacer. Y en el mismo proyecto que tuve la oportunidad de leer rápidamente, ¿no? Seguramente tendré mayores presiones el día de mañana, pero con lo que yo alcancé a leer, me llamó muchísimo la atención, ¿no? Donde reconoce que la verdad es que no había ni siquiera un antecedente que les diera la posibilidad de poder, vía esta controversia constitucional, declarar inconstitucional estas reformas, pues entonces agarraron por ahí una pequeña línea legal en donde dicen, bueno, si bien es cierto es una reforma constitucional, pero va enfocada a una ley federal electoral. Por lo mismo, nosotros podemos declararla inconstitucional. Para que vean cómo es necesario forzosamente cambiar el paradigma jurídico que tenemos en este país, porque parecería que solamente cuando son intereses personales, entonces los criterios se manejan en la interpretación de la ley, siempre es a favor del grupo de poder y no para el grueso de la población, como claramente lo estamos viendo en este proyecto de ley, ¿no? Sí, tengo varias preguntas, pero antes la Corte publicó una síntesis, un resumen del proyecto de Alcántara-Carrancá. Te quiero leer el párrafo. Dice, ¿por qué analizar la constitucionalidad de una reforma inconstitucional? Nuestra constitución vigente desde 1917, esto lo pone la Suprema Corte, es el producto de un pacto federal que diversos territorios contrajeron como resultado de la Revolución Mexicana. Esta es la parte que considero la más alta provocación desde la Suprema Corte, por lo menos en términos narrativos. Y dice, el pueblo de México, no el pueblo electoral, el pueblo de México, no el pueblo electoral, sino que el propio pueblo de México eligió una forma específica de gobierno. En nuestra Constitución, este pacto quedó plasmado. O sea, ellos están conscientes. Ahora resulta que hablan en términos generales de la población, no de la ciudadanía, no de ese 60% de mexicanos que votaron por un proyecto de nación. Entonces, ellos ven que este asunto contraviene el pacto federal. Ajá, y el 39 constitucional, bien, gracias, ¿no? O sea, está bastante delicado, César. No solo está bastante delicado, o sea, ellos quieren que nosotros, si la Constitución es de 1917 y estamos hablando de hace 117 años, ¿no? 107 años, perdón, nosotros entonces no le podríamos cambiar absolutamente nada a la Constitución porque en 1917 determinaron que esa era la forma como teníamos nosotros que regirnos de acuerdo a las leyes. Entonces, imagínate, nosotros no podríamos como pueblo, ¿no?
tomar una decisión, porque pues, de acuerdo a lo que menciona este comunicado de la Suprema Corte de Justicia, pues hace 107 años ya decidieron cuál iba a ser la forma de gobierno. Pero lo que me parece todavía más increíble es que no reconozcan que mediante las elecciones, el pueblo de este país, el pueblo de México, pues le dio la autoridad moral y la autoridad legal a quien nos está gobernando para que se puedan hacer todos estos cambios estructurales. Eso es la democracia, mi querido Manuel, y ese es el sistema que nosotros tenemos, es el sistema que funciona y es el sistema que nos ha regido los últimos años, ¿no? Entonces, tendrían que cambiar entonces la forma de gobierno para que ellos la interpreten de la forma en como ellos la quieran interpretar. Pero ese es el grave problema, cuando seguimos cayendo en esta problemática, en donde siempre se encuentra alguna laguna legal que ellos la interpretan a favor de los grupos poderosos. En este caso, tenemos que recordar que no puede ser el mismo Poder Judicial quien defienda al Poder Judicial. No se puede así. ¿Sí me explico? Dos, hablan muchísimo de la cátedra de derecho que está dando el ministro. El mismo ministro, por eso yo compartí ese fragmento, reconoce que no tienen ni siquiera un antecedente, pero ahora ellos quieren decir e interpretar que una reforma constitucional, no importa que sea la Constitución la que hable, si ellos consideran que se aplica como una ley federal electoral, pues entonces ellos sí pueden darle entrada a un recurso como una acción de inconstitucionalidad. O sea, es un asunto del corazón, básicamente, ¿no? Mira, esa es la problemática, ¿no? A lo mejor el día de mañana, lo digo con mucho respeto, el ministro amanece con un humor distinto y a lo mejor podría cambiarlo, ¿no? El proyecto, porque dice, sin embargo, ante una reflexión, a lo mejor tiene otro tipo, otra reflexión. ¿Por qué? Porque hay un antecedente que es importante. Recordemos que el Poder Judicial sí quiso jugar a la política en este país. Recordemos que el ministro puso su casa para que la ministra Norma Piña tuviera una reunión con el presidente del PRI, Alejandro Moreno, en donde la ministra Piña trató de interferir en la voluntad de los magistrados del Tribunal Electoral de la Federación. Eso lo sabemos, es un hecho público que fue de conocimiento nacional e internacional. Entonces, me parece que por ética el ministro no tendría por qué haber realizado el proyecto y debió excusarse porque tiene un claro interés y ese interés pues puede de manifiesto y todos tuvimos conocimiento. Y esto va muchísimo más allá a otro tipo de cuestiones, mi querido Manuel. El hecho de que ellos quieran darle una interpretación, y ese es el grave problema que tenemos, ¿no? Es que los más autorizados para interpretar la ley en este país son los ministros. Sí, pero porque el sistema político le dio esa facultad al Poder Judicial para que fuera así. Pero entonces la voluntad popular no importaría, porque si el día de mañana determinan a lo mejor los ministros vía una acción de inconstitucionalidad, que no importa el sentido del voto, la Suprema Corte de Justicia va a interpretar lo que sea mejor para los mexicanos, porque nunca nos van a decir que es lo que ellos quieran, sino lo mejor para los mexicanos, no importa que ellos voten, ellos van a determinar cuál es la resolución a la que se tenga que llegar. Pues me parece completamente increíble escuchar un razonamiento de ese estilo. ¿Por qué? Porque tú puedes tratar de fundar y motivar para llegar a una resolución, ¿no? Decir, la ley te dice esto, lo interpreto de tal forma. Ajá. ¿Y qué pasa con la realidad? ¿Qué pasa con la realidad? Acuérdate que vivimos en una democracia. Aquí, perdón, en una democracia es la mayoría la que decide. Y se dieron todas las circunstancias para que esa mayoría votara a favor de un gobierno, de un proyecto de país, de un proyecto de transformación, y ahora, por eso recurro nuevamente al famoso lawfare, la famosa guerra jurídica. La Suprema Corte de Justicia quiere cambiar incluso el sentido de la ley para interpretarla como mejor les convenga. Eso es lo que no se puede permitir. La cita es el jueves 31 de octubre, tengo entendido. Jueves 31, en Halloween, mira, qué cosas, qué vueltas da la vida. En Halloween sesionan, el 31 de octubre van a sesionar, van a tocar el tema. ¿Qué pasa con la retroactividad del blindaje de la reforma judicial? No entra en efecto, no entra en vigor.
estas últimas legislaciones que se llevaron a cabo en el Senado de la República no protegerían de esta manera la reforma judicial, en este caso específico, César. No, y te voy a explicar por qué. Porque ellos encontraron un mecanismo legal para decir que aunque ellos, por la vía de la inconstitucionalidad, ¿no?, de esta acción de inconstitucionalidad, no tendría por qué afectar a una reforma, dirán que de todas maneras, como es un acumulado, ¿no?, de diferentes acciones, pues ellos llegan a una resolución y que no importa que el día de mañana exista otra reforma a la ley, pues simple y sencillamente en este momento quedaría imposibilitado, por ejemplo, el Tribunal Electoral, ¿no?, y el INE, para poder organizar las elecciones para jueces y magistrados. Sí las de ministros, pero no las de jueces y magistrados, que eso es lo que ellos están buscando, porque incluso te digo, la intención sería a lo mejor el día de mañana, de acuerdo a lo que se comenta dentro del ambiente jurídico, todavía no es una realidad, queda más como pues un chisme, a lo mejor si tú quieres, de Radio Pasillo, en donde se dice que el día de mañana ellos públicamente saldrán a decir que renuncian a su cargo para que se puedan llevar a cabo las elecciones para el año 2025, ¿no? Y que serían este bloque de 8 ministros, tratando ellos de manejarse como que se sacrifican por el bienestar del Poder Judicial en general. Ahora, manejemos escenarios. Cabe la posibilidad, de hecho, es la gran probabilidad de que los 8 voten a favor del proyecto de Carranca y macheten, si bien no toda la reforma judicial, sí la idea esencial, jueces y magistrados ya no podríamos votar por ellos y tendría que pues adecuarse. ¿No habría algún mecanismo para revertir eso, César? Por supuesto, legalmente habría un mecanismo, pero caeríamos nuevamente en la misma batalla jurídica de lo que se va a estar manejando. Fíjate, ellos lo que quieren en pocas palabras es decir, perfecto, si tú quieres ir a una elección, me parece bien, y a lo mejor en esa elección tú vas a votar por jueces, magistrados y ministros. Muy bien, pero ¿qué crees? Como yo ya declaré inconstitucional estos apartados, porque yo lo considero que realmente es aplicable en una legislación de un proceso electoral federal, pues entonces tú podrás buscar ir a elecciones, pero no podrás votar ni por jueces ni por magistrados, única y exclusivamente por ministros, porque el proyecto está así. Entonces tendría que haber una nueva reforma para que hubiera una nueva acción de inconstitucionalidad que se pudiese llegar a dar esta situación, o con la nueva entrada en vigor, a lo mejor de la supremacía constitucional y una nueva reforma a estos artículos que ya fueron impugnados. Ellos lo que están tratando de buscar, mi querido Manuel, es tiempo. Y lo que quieren es dar un traspié legal a el hecho de que no se den las elecciones en el año 2025. ¿Y por qué lo quieren así? Porque saben que ya se tiene el tiempo encima para que el Instituto Nacional Electoral, que es el INE, pueda organizar las elecciones. Si tú analizas, el problema no es ni siquiera la reforma constitucional, ¿no? No es la reforma al Poder Judicial, que ya es ley. El problema es que voten por jueces y por magistrados, asimismo por ministros, pero ellos también entienden que por ministros muy posiblemente, pues a lo mejor la presidenta de la República, teniendo al Congreso, pues puede designar a quien quiera ella. Y ellos lo que dicen es, bueno, vamos a sacrificar nuestros puestos para proteger a los jueces y magistrados. Pero no es porque tengan muy buen corazón, es por el hecho de que entonces se acabaría con toda esa cofradía, ¿no?, y influyentismo que se tiene dentro del Poder Judicial, y entonces ellos lo ven como la posibilidad de decir, no importa, nosotros nos sacrificamos, pero nuestra renuncia no será inmediata, sino que será hasta el año 2025. ¿Y por qué viene a mi consideración, Manuel, la trampa? Porque si ellos dicen renuncio y mi renuncia es para efectos inmediatos, pues obviamente se nombran nuevos ministros, ¿no?, de acuerdo al proceso que se tiene que llevar y lo que establece la misma ley, y que serán mientras se llevan a cabo las elecciones. Reformas nuevamente la Constitución, tienes el Congreso para poder hacerlo, aunque promuevan acciones de inconstitucionalidad o amparos o lo que quieran, pues los nuevos ministros dirían no al lugar, no procede, se sobresee, no se le da entrada a estas acciones y ¡pum!, vámonos.
No, lo hacen hasta el año 2025 para por lo menos darles espacio a ellos de que aunque llegaran nuevos ministros y que estos ministros a lo mejor sí estuvieran de acuerdo con el proyecto de transformación, ellos ya ganaron todo un año para que no se llevaran a cabo las elecciones, que es lo que ellos buscan. Porque entonces veríamos muchísimos amparos en contra de los proyectos de la Cuarta Transformación. Nada más hay que recordar, todo lo que se hizo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador fue a marchas forzadas, no porque el proyecto no fuera correcto, sino porque se estuvo peleando en contra de amparos que se presentaban en contra de todos los trabajos de infraestructura que se hicieron en este país. Bueno, a tal grado que tuvieron que elevar como proyecto de seguridad nacional el Tren Maya, Dos Bocas, la refinería, para que los amparos no obstruyeran cada 5 minutos las construcciones. Para finalizar... Pero ahí te va, no solo es eso, man. A ver, tenemos al fiscal de Morelos, que sigue siendo fiscal porque le concedieron amparos para que no fuera destituido ni investigado por estar ligado a miembros de la delincuencia organizada. Lo mismo pasó con el fiscal de Guanajuato. O sea, ha sido siempre una lucha por parte del Poder Judicial. Yo puedo entender lo que dice el Poder Judicial. Nosotros estamos para protegerte contra actos, ¿no?, violatorios de derechos del gobierno. Pero ¿por qué curiosamente siempre nos terminamos enterando que a quien terminan defendiendo es al fiscal poderoso, al diputado poderoso, al gobernador poderoso? Todos vimos lo que pasó con Cabeza de Vaca, en donde incluso había una orden de aprehensión en contra de él y el Congreso Estatal lo protegió. Después huyó del país y después se le concedieron amparos para que no fuera detenido internacionalmente. Ese tipo de cosas no es el decir, es que tiene muy buenos abogados y es que por eso él consigue ese tipo de resoluciones. No, es porque hay apoyo por parte del mismo Poder Judicial, hay apoyo político. Ese es el tipo de cosas que no quieren perder. Saben, mi querido Manuel, que los que están ligados a estos grupos, que son millones, muchos empresarios, muchos políticos, pues se les quitaría ese manto protector. ¿O tú crees que algún multimillonario, dueño de alguna televisora, que daba por ahí cerca de 70,000 millones de pesos, le conviene que quiten a los jueces y magistrados que hay en este momento para que lleguen nuevos y que digan, yo no le debo ningún favor a esta persona y para mí no se le va a conceder el amparo que está solicitando y tiene que pagar? Pues imagínate, entonces contra todo ese poder se está peleando y contra todos esos privilegios es los que se están defendiendo ellos. No es una propuesta ni nada, más bien es una pregunta de carácter histórico y de estudio. La titular, y digo la titular porque en este momento es una mujer, pero en sí mismo la figura de la presidencia de la República aún cuenta con la facultad de, si así lo desease, disolver la Corte. Mira, sí, pero la doctora Claudia Sheinbaum ha sido muy clara, no habrá cedillazo. Y no habrá cedillazo, ¿por qué? Porque incluso lo que ellos están buscando es eso, mi querido Manuel. Lo que están hablando es, fíjate, la presidenta de la República va a cumplir un mes que asumió como presidenta. Y ya le han dicho narcopresidenta, le han dicho dictadora, le han dicho autoritaria. Y no ha hecho absolutamente nada en contra de todos esos personajes. Imagínate si ella tomara la decisión de disolver la Corte, como sí lo hizo Ernesto Zedillo Ponce de León en aquel lejano 1994, 1995, más bien, ¿no? Pues obviamente dirían, ya ven, teníamos razón respecto a lo que se hizo. Saben que se tienen las herramientas jurídicas y por supuesto que la presidenta de la República lo que hará es solicitarle al Congreso de la Unión que emita una opinión técnica respecto a la resolución que lleva a cabo la Corte. Y veremos a los opositores, y guarden este video para que lo vean, decir que contra las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia no hay recurso que se haga valer, porque las resoluciones del Poder Judicial se acatan o se atacan. No se consulta con un poder diverso para ver si están de acuerdo o no en si se van a cumplir. Ese es el grave problema que hemos tenido, porque ellos mismos saben, Manuel, que no tienen las facultades para hacer lo que están haciendo. Y en una clara violación y abuso de poder, están tomando determinaciones que no les corresponden. El mismo proyecto lo reconoce. Si bien es cierto, los antecedentes siempre han sido de que no
puede haber una acción de inconstitucionalidad que vaya en contra de la Constitución. Sin embargo, ahora pensamos distinto y sí procede. Imagínate, ¿no? El día de mañana pueden decir, ¿qué creen? Pues para nosotros no existe el poder ejecutivo ni el poder legislativo y nosotros podemos pensar y determinar y resolver lo que nosotros queramos. ¿Cómo vas, no, a atacar una resolución así cuando es contraria a toda lógica del derecho moral y ética? César, para ir cerrando, esta es una pregunta de carácter político. ¿No te da la impresión de que las calles están muy frías? ¿No debería de repente en una situación de esta magnitud empezar a que la gente, pues sí, así como en su momento, y creo que lo sigue haciendo, está disfrutando lo votado, también defienda lo votado? Mira, lo que pasa es que la gente sigue a la expectativa porque ve que de alguna forma la presidenta de la República siempre ha sido muy clara y explica qué es lo que está sucediendo. Ha visto que el Congreso, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, han salido a resolver toda esta problemática. Yo creo que por eso no han tomado las calles, porque aparte esto sigue siendo un proyecto que no lo veremos hasta el día jueves, ¿no? Que salvo que nos equivoquemos, pues obviamente el proyecto se votará a favor. Y que, por supuesto, pues habrá una respuesta por parte también del Ejecutivo y del Poder Legislativo, que es Presidencia de la República y todos los órganos que se comprenden, y a su vez también por parte del Congreso, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. A lo mejor podríamos iniciar o empezaríamos a ver los primeros juicios políticos que se podrían llevar a cabo, porque me parece que están las condiciones o podrían llegar a dar las condiciones. El problema es cómo van a vender esta información, mi querido Manuel. Por lo mismo, yo no he visto que pase una situación de estilo porque ve, chequemos lo que ha sucedido. Dicen que se encapsuló a personajes del Poder Judicial porque se fueron a manifestar a la Fórmula 1. Tú incluso sacaste un video en donde demuestra que eso es completamente falso y que era el paso de donde se encontraban, ¿no? En los pilotos y que pues, obviamente estaba prohibido que pudiera haber personas ahí, que duró menos de 2 minutos, pero que sirvió para crear una narrativa en donde supuestamente se estaba utilizando la fuerza pública del Estado para ir en contra de estos manifestantes. Imagínate tú, si la gente va y realmente se manifiesta afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dirían entonces que se le está presionando y se le están atacando. Y me parece que nosotros hemos demostrado que no somos iguales. No somos como ellos cuando fueron e irrumpieron al Senado de la República, atacaron, destrozaron. Me parece que nosotros hemos demostrado civilidad y nosotros hemos demostrado que legalmente vamos a seguir haciendo las cosas. Por supuesto, a mí me encantaría también ir, ¿no? Y manifestarme, pero entiendo como hombre de leyes que nosotros tenemos los recursos para hacerlo valer con todo y que ellos no están respetando los recursos y están inventando incluso nuevos criterios jurisprudenciales en donde dicen, si bien es cierto, nunca se había llevado a cabo, sin embargo, pues ahora pensamos distinto y ahora sí se puede. Eso es lo que es increíble, ¿no? Decir, es que no se puede. Y utilizan mucho es que hace 10 años Morena dijo que nosotros deberíamos de tener facultades para revisar una reforma constitucional. Pues sí, hace 10 años les dijeron eso y ustedes dijeron que no se podía, que la ley no se los permitía y que era legalmente imposible. Ahora piensan distinto. Lo importante es saber por qué piensan distinto, Manuel. ¿Qué poder hay detrás de todo esto para que ellos piensen distinto? Porque es increíble incluso leer a magistrados y a jueces salir a decir, este es el primer paso para que el día de mañana les quiten los derechos humanos y la propiedad privada. ¿De dónde sacan ese tipo de ideologías y de tonterías? Ese es el famoso problema de personajes como ese, que con el debido respeto no puede ser magistrado y no pueden ser jueces, personas que utilizan, ¿sí me explico? Y tergiversan los comentarios como si fueran ley. Eso es lo que se me hace increíble y por eso sí creo que es necesario. Yo lo he dicho siempre, hay muchísimos jueces y magistrados que merecen todo mi respeto y que son gente de leyes, gente educada y gente honesta. Pero también hay un gran grupo de vivales, de vividores y de rateros y como siempre dicen, las pruebas. Hay muchísimas pruebas y se ha sabido siempre, ¿no? Que no se quieran venir a dar ahora golpes de pecho. ¿Por qué? Porque dicen, es que están acabando con la carrera judicial. ¿Por qué si hemos visto magistrados y jueces que están dispuestos a someterse a la votación? Pues porque saben que tienen una carrera limpia, que la gente puede votar por ellos. ¿Por qué ellos quieren hacer esto?
Realmente lo que están buscando es eso, Manuel, que exista conflicto, porque saben que legalmente incluso la resolución que ellos llegaran a tomar es ilegal. No hay un precedente que les permita hacer lo que están haciendo. Y ellos lo saben, y aún así lo van a intentar nuevamente. César Gutiérrez Priego, te agradezco muchísimo estos minutos para el auditorio de Reporteros MX. Pues ya estamos a nada, en caso de que no hagan alguna locura en la Suprema Corte y el mundo siga su curso, a que se liberen las inscripciones para candidatos a jueces, magistrados y ministros. Tú eres aspirante a ministro de la Suprema Corte, entonces yo creo que en noviembre te estaremos viendo hacer fila para meter tus papeles y pues para poner todo en regla, todo en orden, todos los requisitos los cumples. Ojalá haya chance de poder grabar el momento de tu registro, porque estoy seguro, tengo la ligera sospecha de que va a estar atiborrado Roberto Gil Suart de medios tradicionales. Entonces vamos a ver cómo resulta eso. Vamos a estar al pendiente y en contacto. Te agradezco mucho. ¿En dónde te podemos encontrar en redes sociales? Mira, cuenta con ello, mi querido Manuel. Aparte, acuérdate de algo. Aquí no importa que de aquel lado sean muchos y acá somos pocos. Nosotros tenemos las herramientas para ir adelante. Y además, para ser valiente, no se necesita que seamos muchos, nada más con que tengamos la decisión para hacer las cosas, lo vamos a hacer, porque no vamos a permitir, mi querido Manuel, que revivan al calderonato con un personaje como Roberto Gil. Y invito a la gente a que me siga en mi cuenta de X, anteriormente Twitter, que es @CésarGutiPri, que lean mis columnas de opinión que escribo para La Silla Rota y las videocolumnas que subo de vez en cuando a mi página de YouTube. César Gutiérrez Priego, te agradezco mucho, te envío un fuerte abrazo y estamos en contacto. Igualmente, mi querido Manuel, y saludo a todas las personas del chat. Es